Bueno, buenas noches. Antes que nada, le estábamos contando a la gente que mucha gente está siguiendo mucho lo que es la política nacional acá en Argentina. Tenemos las elecciones ahora del domingo, pero ustedes tuvieron elecciones ayer. Sí. Allá por Ecuador. Y la verdad que queremos mucho de nosotros. Yo estuve leyendo algunas cuestiones de estas elecciones ahí, de quién ganó. Ganó este sujeto Noboa. Y nos gustaría que nos introduzcas un poco a todos, a nosotros, que estamos acá con Gastón, y además a la gente, sobre, bueno, cómo fueron estas elecciones. Recordemos que hicimos un vivo con vos hace un tiempo porque, digamos, por estos magnicidios que hubo, ya arrancamos, digamos, hace tiempo bastante mal. Ahora pudieron finalmente tener las elecciones, ganó Noboa y queremos saber quién es Noboa. ¿Es un liberal, es un conservador, es un outsider, no es un outsider? Algunos diarios lo tildaban de outsider. ¿Qué te genera? ¿Te genera expectativas? ¿No te genera expectativas? ¿Es similar a Milei? ¿No tiene nada que ver con la figura de Milei o con lo que pasa en Argentina? Contanos un poco todo lo que ha sido esta elección, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por el interés y por poner a Ecuador en el mapa y también ver la influencia a nivel regional. Noboa es un personaje muy particular. Él se dice públicamente de centro izquierda y me encanta porque él ha roto esa dicotomía que hay que tener dinero para ser de derecha y la izquierda es la causa de los pobres. Él es heredero de la quinta fortuna más grande del país, de la avena Quaker, lo cual ha girado su campaña en torno mucho al humor. Ahora la batiseñal es Quaker. Entonces hoy todos desayunamos Quaker, como un poco de eso, ¿no? Pero él parte de una centroizquierda, es decir, él busca ser moderado. Muchos dicen, es como un Macri, porque también es hijo de un empresario, ¿no? Claro. Uh-huh. Y un poco socialdemócrata este discurso. Lo cierto es que su binomio, Verónica Abad, viene más bien de una derecha liberal. Ella sí tiene un discurso mucho más afín al de Milei en todos los sentidos, tanto en la economía como en la parte social, ella muy pro vida. Él no es un outsider per se porque él ya fue legislador. Claro. Entonces no es que surge de la nada, o sea, él ya tuvo una carrera política, aunque corta, ya tuvo cierta injerencia. Y él, tanto en su labor como legislador, como ahora candidato y ya ganador de la presidencia, él ha sido, yo creo que como nadie en la política, no porque le esté tirando flores, sino porque ha sido muy a su manera. No ha sido como Milei en absoluto en la forma que se enfrenta a sus rivales, más bien muy por el contrario. Él empezó el primer debate, uh-huh, con 3% de respaldo. Y pasa a segunda vuelta lo que ustedes llaman balotage con más del 20%. O sea, él tuvo un subidón en el debate. Primero, obviamente a él le benefició muchísimo, y va a sonar feo decirlo, la muerte de Villavicencio. Claro. Justamente porque el hartazgo, esa polarización política, a él lo va a posicionar. Él en el debate no peleó con nadie, entre todos estaban a la yugular, y él, templado, sereno, nunca un carajo como Milei. O sea, no es así para nada. Entonces también son distintas nuestras realidades. En Ecuador vivimos una violencia tal que pueden matar a un candidato político. Uh-huh. Suena feo decirlo y lamento hablar así de mi país de nacimiento, pero él ha sido la contrarrespuesta a eso. Él ha sido la calma en medio de la tormenta y ha transmitido esa paz y sobre todo mucho humor. Eso, yo que viví en Argentina, nunca he visto eso en ningún lado, el uso del humor como campaña política. O sea, fue impresionante. Él, como apelaba al voto joven, que es la mayoría de los votos, el humor, los TikToks, de hecho, sube su playlist a Spotify, podías ver su lista de música para entrenar. Entonces esto suena muy banal, pero genera una cotidianidad y una cercanía. Uh-huh. Y la que lo posiciona a él, sobre todo, es la primera dama, que es bellísima, es una influencer de ejercicio y dieta saludable, y aparte está 5 meses embarazada. Entonces la idea de un bebé en el Palacio de Gobierno, y siempre la vida trae esperanza. En cambio vemos la contraparte, la candidata Luisa González, madre soltera con 2 hijos de distintos padres, más bien genera una imagen de inestabilidad. Si bien por un lado es lo que llaman la luchona, esta madre luchadora, que fue madre adolescente, contra todo pronóstico, pero nunca va a hacer ese contrapeso que es tener un hogar, una familia.
¿no? Entonces, si bien a ella se le reconoce su mérito de haber apostado por la vida y de hecho fue muy pro vida, cosa que cambió ahora que fue candidata, y quiso apelar al voto femenino, pero no lo logró, y ahora es lo que más se ve en titulares. Las mujeres no votaron por la primera mujer candidata a la presidencia que hubo en la historia del país, y no obtuvo el voto de las mujeres, solo de las mujeres reclusas, solo ganó en las cárceles. Mira vos. Tienda Satoshi está colaborando con nosotros. Esto es especialmente dirigido a los amantes del Bitcoin en Chile. Tienda Satoshi es nuestra proveedora de billeteras para Bitcoin, artículos de impresión 3D y el merchandising más original del criptomundo. Son revendedores oficiales de Trezor, que es garantía de seguridad, e importan productos holder desde Suiza, protección de primera para sus frases privadas. ¿Qué los diferencia del resto de sus competidores? Bueno, tienen un trato muy especial, muy cálido, sin igual con el cliente. Vayan a conocerlos. Los links de Tienda Satoshi están ahí debajo en la descripción. Mame, para aclarar, entonces estamos hablando de un candidato que decimos es centro izquierda, pero centro izquierda vos llamarías a lo que es acá Macri, o llamarías a un Macri centro derecha y este está un poco más tirado a la izquierda incluso, por más que sea moderado. Es una buena pregunta y gracias por hacerla con tanta frontalidad. Hay que hacer el contraste entre ambos candidatos. Luisa González nunca trabajó en el sector productivo. Desde que salió de la universidad siempre trabajó en el Estado. Nunca, lo dije recién en una entrevista en Argentina, lo que Macri llamaría un parásito, nunca creó empleo. En cambio, Noboa, que viene de un legado empresarial, es un hombre de trabajo. Claro. Entonces, esto también quiebra un poco el discurso izquierdista antiempresario. Y entonces, sí sería, o sea, sí es centro izquierda en cuanto a su discurso de cercanía a la agenda, aunque sabemos que Milei ha sabido romper eso y que más bien ha funcionado eso de ser una derecha más popular, de llegar a las masas, etcétera. Pero su discurso se ha mantenido ahí. En los impuestos ha sido como un poquito ambiguo, que diferenciando lo que deben ser los impuestos para las empresas y los impuestos para los individuos. Entonces, más bien bajando los impuestos para las empresas para generar empleo, pero gravando a los individuos que ganan mucho. Entonces, en ese sentido, no ha sido en una derecha que busca recortar impuestos en general. Claro. Entonces, ha querido como mantenerse ahí. También hay que entender que tristemente el gobierno de Lasso fue una mancha tan grande en la historia del país que los políticos no quieren asumir la bandera de la derecha, aunque hay que destacar, y no me canso de decir, él nunca se dijo de derecha, él siempre dijo no ser de izquierda ni derecha. Sin embargo, al estar contra el socialismo se le denomina así, y nuevamente al ser un hombre rico, pero él era un banquero. Entonces tampoco es que ha generado riqueza como si lo hace un empresario. Y en ese sentido ha sido muy astuto Noboa al antagonizar el empresario con el banquero, porque es el banquero el que le cobra tantos intereses al empresario. Entonces ha sabido manejar el discurso de tal forma que sale bien parado como generador de empleo. Claro. Entonces, y yo lo que rescato de él es que siendo de centro, o sea, tuvo la astucia de tener un discurso de centro para tener un campo electoral más grande, pero al candidatizarse como una mujer de derecha, muestra la apertura para tener una sociedad realmente diversa, que es inclusiva y que incorpora a todos los sectores, y que elige a una mujer por su capacidad y no meramente por su sexo, porque ella justamente se destaca en la creación de empleo, de microempleo. Entonces, en los sectores más marginales, madres solteras, etcétera, ella supo quebrar el relato victimista, quebrar la dependencia estatal y más bien impulsar el empleo. Entonces, ciertamente él sí es de centro izquierda, pero no en ese discurso antagónico hacia la derecha, sino más bien realmente buscando conciliar. O sea, no es ni tu estilo, ni el mío, ni seguramente la mayoría de nuestros oyentes. Claro. Pero lo que llaman realpolitik. Lógico. Ahí estoy viendo que Noboa, porque me parecía por lo que me comentabas, además tiene a su esposa embarazada, es muy joven, tiene 36, o sea, va a tener 36 años cuando asuma, tiene 35 años ahora. Wow, me hace acordar a
Boric, que asumió con 35 años en Chile, claro. Y acá dice que sería el segundo presidente más joven de la historia del país en asumir y el más joven electo por voto popular. O sea, realmente muy joven, Noboa. Con esto que mencionabas vos, Mame, de las redes, la campaña que ha hecho por fuera del sistema tradicional o de la polarización tradicional, etcétera, ¿no? Se ve que en ese sentido ha ayudado mucho a su campaña. ¿Vos sos optimista? ¿Lo han votado los jóvenes primero en ese sentido? Me decías, sí. Como lo votan acá Milei, por ejemplo, también muchos de los jóvenes, por el hecho de ser joven y por la campaña que hizo en redes. Y por otro lado, ¿sos optimista con un eventual gobierno de él? Yo soy naturalmente optimista, así que me debo al optimismo y a promover que funcionen las cosas. El consuelo de si no funciona es que solo va a durar 1 año y medio. Claro. Pero ciertamente lo que él goza es de una fuerte popularidad. Y sobre todo de como dices, campaña por fuera del aparato tradicional, y cuenta con el apoyo del campeón mundial que es Chito Vera, de la UFC, de la MMA. Ajá. Que está de su lado y lo estuvo apoyando desde el día 1, y de hecho fue todo un gris en lo que es el silencio electoral, porque vísperas de las elecciones sale el Chito Vera haciendo una publicidad para Avena Quaker. Claro. Y Avena Quaker es parte de la corporación Noboa. Uh-huh. Pero eso sirvió también fuertemente en redes por las acusaciones de los vínculos del socialismo del siglo XXI con el narcotráfico, que dicen, bueno, es que como ellos no pueden hacer publicidad de sus vínculos ilícitos, entonces no hay rango comparativo. Entonces, yo creo que él cuenta con el entusiasmo de la gente, con su familia tipo, con todo lo que ha presentado, su juventud, que da mucha esperanza. O sea, la mayoría de los que votaron por él en primera vuelta, sí, justamente lo impulsan por eso, porque es algo nuevo, es algo diferente, tiene la energía, porque eso es otra cosa, el contrapeso con Lasso, que es un tipo con bastón, que ya está viejo, que ni siquiera... O sea, ¿cómo va a enfrentar al crimen organizado si ni siquiera se puede parar? Claro. Entonces, si bien yo aprecio la sabiduría de la ancianidad, estamos viendo en casos como el de Biden, que tiene su contraparte también ante la presión del poder. Uh-huh. Entonces, yo sí tengo entusiasmo y esperanza que las cosas funcionen bien, pero se enfrenta a un gran reto, que es derrotar el crimen organizado y tener el correísmo, el socialismo del siglo XXI como mayoría en la bancada. Tienen 50 legisladores. Entonces tiene una resistencia muy grande que va a tener o que negociar o que pactar, pero nuevamente él no es outsider, como dicen. Él ya fue legislador y se llevaba muy bien. De hecho, él viajó, como es millonario, él pagó de su bolsillo viajes a Rusia, por ejemplo, y llevó a legisladores tanto correístas como no correístas. Entonces él en ese sentido no ha sido de antagonizar, sino más bien de conectar, de zanjar. Uh-huh. Y como no tenía la necesidad de sacar recursos del Estado, lo pagaba él mismo. Mame, explícame esto que mencionaste recién, porque acá lo están, recalcando, y te iba a preguntar. Me decís, tiene 1 año y medio de gobierno. Acá me dicen, ponen en Bernabé Alcácer, ponen en el chat, Noboa gobernará hasta mayo de 2025. ¿Cómo es esto? ¿Gobierna 1 año y medio y que se llama elecciones nuevamente? Sí, en realidad él lo que está haciendo es terminando el mandato de Lasso. Lasso claro. No va a terminar sus 4 años, aquí son 4 años, uh-huh. Y fueron elecciones anticipadas. Uh-huh. Luego que hay una herramienta constitucional que se llama la muerte cruzada, donde el presidente llama a elecciones anticipadas tanto legislativas como ejecutivas, y donde él tenía la oportunidad de lanzarse y no se lanzó. De hecho, la que era su ministra de gobierno hace más de 1 año, le dijo que declare la muerte cruzada cuando él estaba en su pico de popularidad, para que de una vez por todas elimine al poder legislativo que no le impedía gobernar, que aproveche su popularidad y que ratifique la voluntad del pueblo. Uh-huh. Pero él no lo quiso hacer. Decía que justamente era el contrapeso, ese autoritarismo de Correa, y quería ser democrático, y convocó un plebiscito, y él ya tenía tan baja popularidad que la gente incluso votó en contra de extraditar a narcotraficantes con tal de castigarlo a él. O sea, fue un voto castigo. Entonces, él no supo ser estadista. Es verdad también que tenía la resistencia de un poder legislativo 70% izquierdista. Claro.
el crimen organizado, el confinamiento, la pandemia, o sea, la verdad la tuvo muy difícil, pero además no tuvo la voluntad política para adoptar medidas de fuerza para poner el orden. Claro. Y de hecho, Bukele lo increpó porque él dijo que Bukele no respeta los derechos humanos y tal, y Bukele fue con todo y lo enfrentó. Y cuando al fin Guillermo Lasso autoriza que las Fuerzas Armadas intervengan, ahí se chicanearon entre los dos. Entonces él no supo ser ese líder de poner mano dura contra la delincuencia y terminaron sacándolo del poder y él mismo entregándolo. Sí, me Entonces acuerdo. ciertamente va a haber elecciones en 1 año y medio para un término de 4 años y Dios mediante se complete. Ecuador tiene una larga trayectoria de mandatos no terminados. Claro. Sí. Mame, te quiero preguntar sobre la vice de Daniel Noboa. ¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Es una mujer joven? ¿Es conservadora, me dijiste? Quiero saber sobre... ¿Ha incidido, a tu modo de ver, en la elección? ¿Ha influido? ¿Ha pesado? Acá veíamos, por ejemplo, en lo que pasa en Argentina, que Villarroel viene siendo un complemento bastante interesante para lo que es la figura de Milei, que es una figura más de economista y que se basa mucho en el economicismo, y Villarroel viene a ser también mostrar que es de derecha, seguir los pasos, digamos, seguir en muchas cuestiones que ha hecho ruido Milei, como los 30.000 desaparecidos, etcétera, pero bueno, pone ese contrapeso de conservadora, de saber de seguridad, de estar cerca de las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Ha tenido ese peso la vice de Noboa? Tristemente, en Ecuador, por primera vez en nuestra historia, nos impusieron la paridad de género. Ajá. Entonces, o sea, sí o sí tenía que ser mujer o el vice o la presidente. El correísmo, el socialismo del siglo XXI es el único partido que presenta una candidata mujer y se llevaron la desagradable sorpresa para ellos que las mujeres no votaron por ella. Claro. Entonces, o sea, porque por más feminista que quiso hacerse, queden claro que no. Verónica Abad es una mujer joven y sin embargo ya es abuela, tiene 45 años y ya es abuela. Ella es de una zona que es bastante tradicional, Cuenca al sur, a mi criterio la ciudad más bonita del Ecuador. Y eso le da también a ella mucha experiencia, o sea, porque no solo se ha destacado como profesional, sino en su vida familiar y ya tiene un legado de 2 generaciones. Y aún así es impecable, o sea, estéticamente uno la ve y dice, ¿qué? ¿Abuela? ¿Dónde? O sea, de hecho yo le pedí tips hace unos 4 años para la cinturita que tiene. Es sopa de cebolla, me dijo. ¿La estuviste entrevistando? Sí. Bien. Entonces, no incidió tanto en general. Más bien, ella se fue a ganar el voto en el extranjero, apoyar a los migrantes, porque históricamente los migrantes han apoyado el socialismo. O sea, como pasa en todo lado, ¿no? No se van a vivir a Cuba y Venezuela, sino que van a Europa, Australia, países con economías prósperas para anhelar el socialismo, ¿no? Entonces, ella se fue a ganar el respaldo de esa población y ella logró algo muy interesante, que es que Ecuador, a pesar de que es del tamaño de la provincia de Buenos Aires, todo el país, sí, es un país muy dividido por sus regiones. O sea, la cordillera de los Andes a nosotros nos parte. Y en las únicas 2 provincias andinas o serranas que gana el socialismo es justamente la provincia de ella y una más al sur que es Cañar. Y remonta y en segunda vuelta, lo que ustedes llaman balotaje, logran ganar. Entonces el socialismo no gana en una sola provincia andina, lo cual es un derechazo en todo el sentido de la palabra al indigenismo. Bien. Porque Ecuador tiene una población indígena muy fuerte, o sea, aquí la población blanca es del 5%. Eso lo hablaba recién en un programa en Argentina. Ustedes ven el indigenismo como algo aislado en la Patagonia, acá nos paraliza algún país. Sí, claro. Está presente en todo el país. Rutas, etcétera. Entonces esto fue un golpe al indigenismo y sobre todo por parte de los indígenas hacia su dirigencia, cuyo lema es comunismo indoamericano o barbarie. O sea, iban a implantar el comunismo por la fuerza o prendernos fuego el país, que fueron las brisas bolivarianas de octubre del 2019,
Claro. que costaron $800 millones en reparaciones y muchas vidas perdidas, sobre todo asesinados durante los saqueos. Ujú. Pero suena horrible como estoy pintando el Ecuador, pero tristemente esto ha sucedido, pero eso es lo romántico, lo lindo y esperanzador, que la población indígena le dio un alto a la dirigencia cómplice del socialismo, porque tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro llamaron a esto brisas bolivarianas. Claro. Es decir, esto fue orquestado desde Caracas. Ujú. Y los mismos indígenas dijeron basta del socialismo, porque ellos recuerdan lo de reprimidos que fueron por correr. Entonces, es un triunfo en ese sentido y algo muy triste, pero real. Ayer estuve en el centro de mando y vimos el mapa del crimen organizado y el socialismo gana donde reina el crimen organizado. Ujú. Típico. Entonces, eso dice mucho y, por supuesto, en las cárceles. Ujú. Mame, acá te están haciendo preguntas en el chat. Una que hace Darayana, que es una mira todos los programas y le mandamos un saludo. Está siempre presente. Dice, mami, habla de la trampa, porfa, puso. No sé si sabes a qué se refiere. No. No sabes a qué se refiere. Bueno, que se explique ahí Darayana. Y por otro lado, acá estaban preguntando si vos adherías a la Agenda 2030, que se ve que no te conoce alguien. Y por otro lado, quiero saber, más que vos, que ya sé tu postura sobre eso, sino Noboa. ¿Hay un peligro de que se plegue a la Agenda 2030 o es un tema totalmente fuera de agenda? Valga la redundancia, digamos, fuera de agenda para lo que es la política ecuatoriana y demás. ¿Cómo ves ese tema ahí? Porque acá lo que nosotros llamamos socialdemocracia, en general están medio alineados con la Agenda 2030, más directa o indirectamente. Entonces quiero saber un poco cómo lo ves a ese tema. Bueno, sí, reiterar que efectivamente yo estoy en contra de la Agenda 2030, pero una realidad muy cruda y triste de los países pobres, que incluso le pasa a El Salvador, que Bukele es el héroe del tema del crimen organizado y todo, pero en su gobierno hay una impronta, su vicepresidente está entregado de cabeza, o sea. Claro. Y una realidad muy triste del Ecuador y todos los países pobres es la extorsión que hay, ¿no? Entonces, a cambio de préstamos, y hay un riesgo muy grande por parte de Noboa en vista que tiene una resistencia y una oposición tan grande que a ver qué le ofrecen a cambio de, por ejemplo, en Paraguay les ofrecieron 30 millones de euros a cambio de adoptar ideología de género y ambientalismo en las escuelas. Y los paraguayos, aguante Paraguay, Paraguay es un bastión de resistencia. Paraguay supo decir que no. A nivel legislativo dijeron que no. Pero hay que ver si nosotros tenemos la voluntad política de decir que no. O sea, en Ecuador, en el gobierno de Lazo, se creó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, o sea, la mujer y luego los demás humanos, ¿no? Se creó la Subsecretaría de Diversidad Sexual y se adoptaron todas estas medidas porque lo exigía la Unión Europea. Entonces, y la Unión Europea al final es el brazo europeo de la agenda globalista. Entonces, yo espero que no. Él sí hizo algunos guiños, sobre todo en el primer debate, de algunos discursos, sobre todo en materia ambientalista. Sin embargo, en la primera vuelta electoral tuvimos un plebiscito. Sí. Y en ese plebiscito se votó por un tema ambiental y ganó el ambientalismo, pero perdió en la provincia que afectaba. Es decir, la población selvática, sobre todo la indígena, salieron con plumas y todo a decir nosotros queremos explotación petrolera porque queremos salir de la pobreza. Claro. Y él responde a eso, o sea, dicen, pero ¿cómo? Si ganaste el voto joven, el voto progre con agenda ambiental, ¿por qué te pusiste a favor de las petroleras? Y justamente vio que la gente que salió de la miseria dijo sí queremos. Entonces ahí ve, o sea, cuál es la realidad y yo debatí en eso con un progre en la televisión acá, porque se hacen los de la conciencia social, pero no saben lo que es, ¿no? La realidad de la gente ahí. Claro. Entonces, vemos que él abraza este discurso hasta cierta medida, hasta que se choca con la realidad. Pero yo creo que el mayor temor es que él ceda ante la presión y sobre todo ante la necesidad, porque si bien lo único quizás que hizo bien Lazo es que al ser banquero, él apuntó a la macroeconomía y no a la microeconomía. Es decir, zanjar nuestras deudas y dejar bien nuestra imagen. Subimos en el rango de libertad económica en Heritage. O sea, a nivel mundial nuestras finanzas quedaron en regla, pero a nivel local no se sintió.
Entonces, eso nos puede ayudar a disminuir el riesgo país. No se sintió esta vez cuando ganó Lasso, bajó el riesgo país, lo llamaban el efecto Lasso, hasta la economía de Argentina se vio como un rebote. Esta vez no ha pasado, justamente porque, entre otras cosas, él no ha prometido grandes reformas de impuestos. Lasso las ofreció, pero no las cumplió. Muy por el contrario, aumentó impuestos. Entonces, yo creo, como ya digo, ya vimos el primer pantallazo de cómo él dijo sí ambientalismo y luego cuando llegó con la realidad dijo no, hasta ahí nomás. Entonces yo creo que más que nada va a ser si él tiene las herramientas y los recursos para poder repeler eso. Y creo que hay que apelar mucho a la primera dama porque ella es otra cosa, o sea, ella es una mujer de familia, de fe. Hoy sacó una medalla de la Virgen diciendo que le pidió a Dios. O sea, ella es súper, todos los domingos sube fotos de misa y que Dios es la guía en su familia. O sea, ella es como la brújula moral en esa relación. Bien. Entonces yo creo, y la madre de él es médico y ha guiado las brigadas médicas en las zonas más pobres del país, porque el papá de él fue 5 veces candidato a la presidencia. Entonces, una familia dedicada a la labor social, y eso hizo que cosechen el voto en la población mayor. O sea, las abuelitas eran, ya es hora que gane un Noboa. Claro, entonces, claro. Tienen vocación social que yo creo él confunde como sinónimo de izquierda y que vemos que no es la realidad. Sobre todo que tenemos a la diputada Montenegro en Buenos Aires de Navilla 31. Pero creo que lo que hay que lograr es que no tenga que ceder. Yo creo que ese es el mayor peligro. Bien. ¿Alguna pregunta tenés, Gastoncito, para Mame? ¿No? La verdad fue bastante cara. Bien. Mame, ¿alguna cuestión más a tocar que quede ahí que no te hayamos consultado? ¿Que quieras aclarar? Bueno, quería contarles anecdóticamente. Sí. Les digo también a los amigos de la Resistencia que hubo gente en Ecuador que anuló el voto para votar para Milei. Escribieron Milei en la papeleta. Y creo que eso es súper valioso porque es un llamado de atención, primero de respaldo a Milei y segundo de decir queremos un candidato que de frente diga no a la agenda y que sea capaz de enfrentar a sus adversarios. Y les digo a ustedes también como ánimo frente a esta elección. Y que sean ustedes también un apoyo para nosotros, porque según cuán bien le vaya a Argentina, le va a dar valentía a Noboa para enfrentar todo esto. Y algo muy emocionante en esta elección fue que no nos felicitó Maduro ni Ortega. Bueno, exacto. Claro. Son buenas señales esas. Nos felicitó Vox. Entonces, sí es un aliento y por eso más bien hago un llamado de atención a Argentina para que seamos el contrapeso en plural a esta marea roja y seamos piezas de dominó para que caiga el monstruo. Claro. Perfecto, Mame. Clarísimo. Nos clarificaste mucho porque, insisto, acá en Argentina estamos todos muy metidos con el tema campaña electoral de Argentina, Milei, Bullrich, Massa y bueno, están pasando cosas en América Latina en general que van a influir después en quién gobierna y demás, así que me parece interesante que nos aclares un poco todo esto. Así que clarísimo tu explicación. Muchas gracias por haber estado acá y ya te libero, te despedimos porque me habías dicho que estabas muy cansada de toda la jornada de ayer, más hoy que venís haciendo vivo tras vivo y que viniste cubriendo toda la elección, me imagino, ¿no? Sí, celebramos un poquito. Bien, perfecto, me alegro mucho. Bueno, Mame, entonces, para la próxima, obviamente nos mantenemos como siempre en contacto y ya te estaremos llamando nuevamente para conversar un poco. Perfecto, a la orden, chicos, y éxitos. Gracias, un beso grande. Hasta luego. Otro.